Petro comunista, Colombia la segunda Venezuela, un candidato a la presidencia es exguerrillero. En las últimas elecciones, el candidato Gustavo Petro ha sido el ganador de la consulta de inclusión social. Cabe recalcar que se hicieron dos consultas interpartidistas. De derecha ha ganado el candidato Iván Duque y de izquierda Gustavo Petro. Antes de comenzar quisiera hablar quién es Gustavo Francisco Petro Urrego. Nacido en Córdoba el 19 de abril de 1960, vivió su infancia y su juventud, parte de ellas acá en nuestro municipio en Zipaquirá. Graduado de economista de la Universidad Externado de Colombia, hizo un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional y finalmente hizo su doctorado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas. Ex senador y exalcalde en el periodo 2010-2015. Recordado también por el problema de las basuras en Bogotá, pero como nosotros los colombianos siempre viéndolo mal. Gustavo Petro durante su gobierno garantizó el mínimo vital de agua en los estratos más bajos. Tuvo la tarifa de Transmilenio más baja durante muchos años, bajó de 1.700 a 1.400 pesos. Además de eso, redujo la tasa de homicidios en un 22.6%, quitó las corridas de toros y además dio apoyo a la comunidad LGBTI+. Esto durante tan solo 4 años. Aún así, muchas personas hablan bien, otras mal y otras mejor ni decirlo. Hace muchos años, desafortunadamente, la política en Colombia se dividió en dos bandos, si así lo podemos llamar. La izquierda, que habla de la igualdad social como punto central, y la derecha, que habla de la diferencia social como algo inevitable, algo natural, algo normal de la sociedad. Candidatos como Alejandro Ordóñez, que no tienen tapujos al hablar, han declarado y dicho públicamente que son de derecha y que no le avergüenza decirlo. Pero a decir verdad, en un país como Colombia, con tanta desigualdad social, es tiempo de que alguien que venga desde abajo sepa hacer la diferencia entre estratos bajos y hasta los más altos. Esta es la razón por la que muchos líderes sociales le echan tanta tierra a Gustavo Petro. Esta es nuestra opinión. No puede llegar a la presidencia alguien de izquierda porque saben que les va a destapar tanto nido de corrupción durante tantos años, en gobiernos como los de Pastrana y los de Uribe. No hay que tener 3 dedos de frente para saber que personas como Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez y otras personas de la política que son de derecha les tienen miedo y tienen un miedo. Que alguien de izquierda llegue al poder, alguien que con sus ideales diferentes, que quiera hacer cosas distintas, llegue al poder y que los deje ver como realmente son. Están cagados del susto. Después de que el año pasado, en el 2017, se hicieran los acuerdos de la paz en La Habana con las FARC, y lo mismo que están haciendo ahora con el ELN, los colombianos estamos tranquilos, porque pensamos que no va a regresar la guerrilla y que todo está pacífico ahora. Quieren darle a los colombianos donde más les duele, comparándolos con el vecino país que está vuelto y le están echando la culpa a Gustavo Petro diciendo que será el Chávez de Colombia. Y no saben el poder de convencimiento que tienen estos líderes políticos que después de las elecciones del 11 de marzo y a 2 meses de las elecciones presidenciales, todavía hay personas que afirman Petro volverá a Colombia una Venezuela. Y este tema nos toca la fibra a muchos de nosotros porque lo único que deja de notar y lo que significa esto es que Colombia necesita de más conocimiento, necesita de más educación. Porque siendo sinceros, alguien que anda afirmando esto sin tener una base o saber de dónde se origina, realmente es preocupante. Una persona que lo afirma sin leer las propuestas del candidato, que ni siquiera se ha fijado por su canal de YouTube, donde Gustavo Petro lo único que hace es defenderse de mentiras que dicen los otros candidatos, necesita de verlo. Cabe recalcar que únicamente en este canal Gustavo Petro sube videos defendiéndose de falsas acusaciones que hacen los demás candidatos, donde afirman, declaran y calumnian a los demás candidatos. Hay que leer. Primero, vamos al origen de esta idea. ¿Por qué muchos todavía afirman que Petro será el Chávez de Colombia? Yendo más allá de tan solo decirlo, si usted es de los que lo afirma,
y no sabe por qué, venga le cuento una cosita. Resulta ser que Petro se hizo militante del M-19 en 1977. Esta es la razón por la que muchos colombianos han decidido no votar por él. Petro, exguerrillero, sí lo es. Y en ningún momento lo ha negado. El M-19 es un movimiento del 19 de abril, conocido también porque fue un movimiento de izquierda colombiano creado por estudiantes de educación superior de la clase económica. Y a diferencia de otras guerrillas como las FARC y el ELN, no tiene un ideal comunista. A diferencia de los otros, este movimiento busca el nacionalismo democrático, que busca una nación con una democracia verdadera. ¿Qué significa esto? El M-19 busca una democracia verdadera, donde la sociedad tenga palabra en las decisiones del país. A diferencia de otras guerrillas que siguen el comunismo, donde este movimiento habla que no existe la propiedad privada y que todo lo tiene el Estado. Ahora ya entienden por qué dicen que Petro quiere volver Venezuela, piensan que será comunista y que las propiedades serán repartidas por él, y además de eso, muchos se basan en que Petro piensa que el comunismo es el verdadero movimiento, que Petro cuando llegue al poder querrá dividir las partes y quitarle al rico para darle al pobre. Quizás sea cierto. Lo único que se sabe es que Petro buscará poner impuestos, pero a los latifundios improductivos. ¿Qué significa esto? Va a buscar el sector agrícola y subirle los impuestos tan solo a los latifundios que no estén trabajando, para que así sus dueños busquen venderlos o, a diferencia de eso, los pongan a trabajar para que sean productivos y que pues todos los estratos tengan parte de esto. Segundo, los adeptos de Petro son personas conformistas y que simplemente quieren todo por el camino fácil. Eso dicen algunas personas. ¿Por qué? Porque Petro, una de sus propuestas es dejar la educación gratuita, pero nadie se ha puesto a pensar que de pronto en los países potencias como Alemania, Canadá, la educación es totalmente gratuita y no existe este problema de desigualdad. Hay que empezar por algo. Pero usted ¿ha pensado en que si Colombia tiene educación gratuita en todos los rincones del país va a comenzar a ser desarrollado? Hay que leer. Y tercero, lea. Por acá abajo en la descripción les dejo el canal de quien trató todo este video, el candidato a la presidencia Gustavo Petro. Si no le gusta leer, al menos vea un video y escuche lo que dice para que no siga pensando en lo mismo. Suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión.